emisión más de Habla con mi abogado. Habla con mi abogado. El día de hoy vamos a tocar un tema que lo llamaremos el arrendamiento inmobiliario. El arrendamiento inmobiliario donde, bueno, muchas personas tal vez nos vemos en esta situación cuando quieres rentar un inmueble, una casa, una bodega, o cuando tú a su vez estás interesado en tomar en arrendamiento este inmueble, esta bodega, este almacén, pues hablemos de estos arrendamientos inmobiliarios, todo lo que tiene que ver con terrenos, casas, algún almacén, alguna bodega, pues estaríamos hablando de los arrendamientos sobre estos bienes inmuebles. En algunos programas hemos hablado de los contratos. Dentro de los contratos, pues también le damos un espacio a lo que es un contrato para un arrendamiento inmobiliario. ¿Y por qué hacemos mención de los inmobiliarios, de los terrenos, de las casas? Porque bueno, también podemos rentar una maquinaria y en este caso sería un arrendamiento de mobiliario, de bienes que se pueden mover y que no se altera su naturaleza, una maquinaria, un equipo pesado, un vehículo de transporte, ¿sí? Entonces, en este caso sería bienes muebles que se van a poder trasladar de un lugar y que no van a alterar su naturaleza propia. Entonces, pues partamos de que es necesario, porque muchas veces nos preguntan, abogados, ¿es necesario tener un documento, un contrato? Claro que sí. Es importante que tengamos un documento en el cual se van a plasmar determinados requisitos, determinados elementos de lo que ustedes están pactando, dependiendo de las circunstancias. Y vamos a comenzar a hablar de un arrendamiento inmobiliario, pues vamos a entender que son dos partes las que intervienen, dos personas, por decirlo de alguna manera, que son las que van a firmar un contrato. En este caso hablamos del arrendador y del arrendatario. ¿Quién es el arrendador, amigas y amigos? Pues es la persona dueña del inmueble que va a dar en arrendamiento, que va a entregar ese inmueble, les decíamos, esa casa, ese almacén, ese local, ese terreno, que lo va a entregar para que otra persona, que sería el arrendatario, pueda tener ese derecho de utilizar ese bien inmueble. ¿A cambio de qué? A cambio de un pago. Un pago que ambas partes, arrendador y arrendatario, van a fijar previamente para que se pueda llevar a cabo ese contrato. Esto es, el arrendador será el dueño del inmueble y el arrendatario la persona que quiere rentar aquel inmueble, ¿sí? Son dos personas principalmente las que tenemos como fundamentales para que se pueda dar este contrato. Entonces, si ustedes tienen una casa, tienen un local, pues es importante que escuchen los consejos, recomendaciones que hoy vamos a plantear aquí en este subprograma. Y bueno, también a su vez, si usted renta una casa, está por terminar su contrato, se va a cambiar de casa, entonces va a buscar otra renta. Es decir, ¿a qué tienen derecho? ¿Por qué van a firmar o no firmar? ¿Qué ventaja, desventaja, pues va a tener que se celebren estos contratos? En la actualidad, amigos y amigos, tenemos, pues, por decirlo de alguna manera, muchas desconfianzas de si doy una casa en renta, me va a generar conflictos, no me los genera. Y nos preguntan como abogados cuál va a ser la recomendación como tal. Pues no podemos nosotros decir si réntalo o no réntalo. Cada persona que decide rentar un inmueble va a ser en diferentes circunstancias. Hay personas que se dedican, tienen dos o más
terrenos locales y ya se dedican, su actividad preponderante, su actividad a la que ellos se están dedicando es rentar inmuebles, por lo tanto pues es su forma de vivir. ¿Sí? Y aquí la pregunta no sería si quiere rentar o no, al contrario, él tiene que rentar. ¿Para qué? Pues es la manera en la que está obteniendo ingresos, su actividad económica. ¿Sí? Habrá otros casos en donde ustedes dicen, bueno, yo no quiero rentar mi casa, pero me voy a ir de la ciudad, me voy a ir del estado y ¿qué hago con la casa? La dejo para que se rente, que me está generando un ingreso determinado, ¿sí? O algunas otras personas dicen, yo voy a invertir, de tener un dinero guardado, prefiero invertir, comprar un inmueble y darlo en arrendamiento, ¿sí? Entonces, cada caso en particular va a atender a necesidades diferentes. A lo mejor ustedes que nos están escuchando, pues seguramente están en alguna de las circunstancias que estoy mencionando. Uh-huh. Y hay otras personas que inclusive dicen, ¿sabes qué? Yo tengo mi casa, pero mi casa está muy grande y pues me implica un mantenimiento, me implica tiempo, me implica recursos, no la quiero habitar. Mejor la rento y me voy a rentar yo otra casa más pequeña que me dé el servicio de acuerdo a las necesidades que tengo. Entonces, también, amigo Radio Escucha, tal vez usted esté en esta circunstancia, ¿sí? Pero en ambos casos, les digo, en ambos casos, desde el arrendador, desde la persona que tiene la casa, hasta el arrendatario, la persona que quiere rentar una casa, va a atender a necesidades distintas, ¿sí? Pero bueno, pues vamos a mencionar qué elementos, qué puntos pudiéramos tomar en cuenta para poder considerar el rentarla, el dar en arrendamiento o el considerar la posibilidad de yo irme a rentar. A veces no tienen opciones y lo que queda es rentar, pues entonces también la situación es voy a rentar, pero bajo qué condiciones, vamos a revisarlas. Entonces nos queda claro que en todo contrato de arrendamiento van a estar dos personas por lo menos, son los elementos necesarios para que exista este contrato de arrendamiento inmobiliario, la persona que va a rentar y la persona que lo va a utilizar. ¿Qué elementos o qué lleva el contrato? Pues bueno, por mencionar algunos elementos son obviamente los nombres. ¿Quién quiere rentar? ¿Quién quiere dar en arrendamiento? ¿Y quién quiere rentar? ¿Sí? También es importante que señalemos la ubicación del inmueble. Cuando es un número determinado, pero si es interior, si es altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, a veces decimos, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Calle Hidalgo número 100, pero es 100, cuando vemos el inmueble resulta que es 100, 100 A, 100 B, 100 B, 100 C, y así resulta que son locales. Entonces hay que determinar perfectamente el inmueble del cual vamos a utilizar. Si dentro de un inmueble a su vez tiene varios locales, pues también tendremos que precisar cuál es el inmueble local que se nos va a dar en un arrendamiento, ¿sí? Entonces en el contrato tendremos que describir la ubicación. Generalmente describimos el inmueble que se va a dar en arrendamiento, esto es las características. Las características, si se tiene 2 habitaciones, cuarto de lavado, sala, comedor, cocina, si la cocina tiene cocineta, si dentro del inmueble trae a su vez bienes que forman parte de la casa, pero que bueno, las damos por hecho de que ahí ya va a incluir todo, ¿sí? Y un ejemplo les digo, una cocineta. Hay casas que no tienen cocineta, ¿sí? Y dentro de esa cocineta, pues trae que la campana, trae determinados accesorios, pero no los describimos, ¿sí? O en el cuarto de lavado trae determinados accesorios también, o si las recámaras traen closet o no tienen closet. Todos estos detalles
¿por qué les decimos o les recomendamos describirlos? Porque al final del contrato, como todo contrato, tiene un inicio y tiene un fin. Al final del contrato, pues tenemos que decir, oye, a ver, vamos a que me entregues la casa, ¿sí? Resulta de que ya le empezamos a decir, oye, yo te dejé un mueble decorativo en el baño o en el cuarto de lavado o en tal recámara tenía X closet con puertas muy bonitas, cajones y ya no tiene nada, ¿sí? Entonces sí es importante que detallemos cada uno de los elementos que aquel inmueble que vamos a rentar, describirlos en un contrato, obviamente. El monto de la renta. El monto de la renta, generalmente algunas personas también nos dicen el plazo y el monto. Generalmente, y va a atender mucho a las necesidades del inmueble que se está dando en arrendamiento, si es una casa, si es un comercio, si es un almacén, una bodega. Generalmente en las casas pues establecen 6 meses. No quiere decir que sea una regla general, que sea por ley, como dicen, es por ley que tengan que ser 6 meses. No, no es por ley que tengan que ser 6 meses, un año. Puedes ponerle 7, 8, 4, 5 meses. Ya depende de cómo van a establecer aquella relación del contrato para efecto de qué tanto tiempo se le va a dejar en un arrendamiento. Dicen, pues hay que conocer a la persona que le voy a dejar la casa, que le voy a dejar el terreno. Y es un elemento, es una sugerencia que también les decimos, vas a rentar, ok, pero ¿a quién le vas a rentar? Hay que pedir referencias, ¿sí? Generalmente tenemos una manera a veces que se tiene, dicen, pues a mí mientras me paguen mi renta, yo no sé quién sea, pero que me pague mi renta, ya con eso cumplo. Bueno, recordemos que también hay determinados delitos que pueden verse relacionados en una circunstancia. Entonces ya no basta con decir, con que me pague la renta. Sí es importante que podamos determinar, oye, a qué te dedicas, donde algunas referencias y que ustedes decidan. ¿Por qué les damos este consejo? Porque al final del día, porque cuando concluye el contrato o sin concluir este contrato, pues resulta de que eh, traen algunas circunstancias, algunas, eh, pues sí, razones que les va a generar un conflicto al dueño del inmueble. Y después nos buscan, como abogados dicen, oye, es que pues yo no sabía que estaba esta circunstancia ahí en los que me rentaban o me dejaron este inmueble. Entonces son elementos, amigas y amigos, que es importante que ustedes los valoren antes de hacer un contrato. Antes de hacer un contrato. Después, pues tendremos que atenernos a la circunstancia de cómo se dio aquel arrendamiento, ¿sí? Aquel contrato. Entonces sí es importante que podamos describir, que podamos especificar y que podamos plasmar el plazo, el tiempo que lo vamos a rentar. Repito, no es obligación establecer 6 meses, un año. Ustedes pactan los tiempos, ustedes pactan los meses, ¿sí? Es importante también, muy, muy importante el monto de la renta y por eso les decía, generalmente cuando se van a un año dicen, bueno, fijamos esta cantidad, un ejemplo, 2,000 pesos de renta. Al año siguiente, pues generalmente se va a fijar un aumento, ¿no? Y el aumento pues va a atender a las circunstancias de desarrollo de nuestro país. Generalmente se toman ese interés porcentual de cuánto va a generar el aumento mensual y lo que hacen es que al siguiente año, si era 2,000, bueno, ahora lo vamos a subir a 2,100, a 2,200, según ustedes pacten, y se hace un contrato nuevo con el nuevo monto del interés del aumento de la renta, perdón. Pero si lo hacen a un plazo mayor del año, pues también es importante que plasmen bajo qué condiciones va a subir la renta en el siguiente año.
que es lo que les estoy especificando, se pone una cláusula, bueno, va a aumentar de acuerdo al índice, de acuerdo a una circunstancia que ustedes pacten. ¿Para qué? Para que puedan determinar el año, el porcentaje dentro de ese año que ha transcurrido. ¿Por qué? Pues porque luego decimos, no, es que pues, platicamos que era un X%, no, pero es que no quedamos en eso, o atendiendo al tema que, bueno, todos estamos viviendo, de que las circunstancias tal vez financieramente no avancen como lo tenemos considerado, bueno, habrá una excepción y que se podrá platicar entre el arrendador y el arrendatario, pero no querrá decir que se tenga que llevar a cabo, ¿sí? Entonces, sí es importante que tengamos esa circunstancia de plasmar en el contrato el monto. También una garantía. Dependiendo del monto de las rentas, pues se van estableciendo garantías. Si estamos hablando de contrato de arrendamiento, algo pues considerable en su pago mensual, generalmente se pone una garantía. Lo que se estila generalmente cuando hablamos de rentas de casas para habitación, pues es, dicen, una renta por adelantado. Esa es tu garantía, ¿sí? En términos legales, pues esta sería una garantía que estás dejando. Te dejé el mes por adelantado, es la garantía. ¿Para qué? Porque algunos dicen, pero es que ¿por qué me piden garantía? Bueno, al final de tu contrato se tiene que hacer un análisis, por eso también explicamos que en el contrato ponemos todo lo que se describe dentro del inmueble, describirlo, si incluía cocineta, si incluía alguna sala, si incluía algún inmueble empotrado dentro algún mueble empotrado dentro del inmueble, pues describirlo. ¿Por qué? Porque si las condiciones de uso o de un mal uso le generó un mal funcionamiento, pues se tendrá que reparar. Si quedaron pagos pendientes, todas esas elementos al final del contrato se tienen que valorar y utilizan generalmente ese monto que les decía del depósito del primer renta, pues de ahí se va a considerar, ¿sí? Es muy importante también dentro del contrato, amigas y amigos, establecer el objeto. ¿Para qué vas a utilizar el inmueble que tú estás rentando o el inmueble que te están rentando? Porque también tenemos esa percepción. Yo ya renté como casa, dentro del objeto lo establecí como casa habitación, pero pues ya estando ahí dentro, pues no faltó que mira, que pone este negocio, que utilízalo para almacenar esto, que mete este vehículo. Oye, espérate. ¿Por qué? Porque dentro del objeto del contrato le diste o se estableció para un fin determinado y por lo tanto tú ya estás variando el fin, ¿sí? Entonces sí es importante que establezcamos bien o inclusive decimos, ¿sabes qué? Pues ya renté la casa, pero ya que la tengo, pues aprovecho y arriba vivo y abajo hago X negocio. ¿Por qué dicen? Es que yo le puedo dar el uso de lo que quiera. No. El uso y desgaste que el inmueble va a sufrir no va a ser acorde al objeto que ustedes lo contrataron. Por poner un ejemplo, ustedes tienen su vehículo particular. Ese vehículo particular dice, bueno, genera un desgaste de llantas, de aceite, requiere un mantenimiento cada determinado plazo, se va a gastar la pintura, ¿sí? Los servicios que le implique. Pero si ese carro de repente agarran y dice, lo voy a meter a trabajar para hacer transportes y demás circunstancias, pues sí va a seguir gastando gasolina, va a seguir gastando aceites, eh, determinados líquidos, llantas, pero la diferencia es que el plazo no va a ser igual. Si ustedes le daban un servicio de mantenimiento a los 6 meses, pues ahora al utilizarlo con otro fin, pues ya va a ser a los 2 o 3 meses. ¿Sí? Te generó un desgaste más rápido. En las casas es lo mismo.
Si tú lo destinas para un uso de habitación y de repente le das un uso de negocio, pues va a ser diferente. Ajá. Y eso pues implica que también tendrá un costo de mantenimiento distinto. Por lo tanto, es importante que establezcamos y se cumpla el objeto para el cual se ha contratado. Y además, una serie de se establecen o queden plasmadas obligaciones adicionales. ¿Cuáles son esas obligaciones adicionales? Cuando ustedes rentan, generalmente dicen, voy a hacer la pintura de la casa y que vaya a cuenta de renta, ¿ok? Pero vamos a establecer cómo va a ser. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, ¿sabes qué? La pintura, un ejemplo, la pintura, me llevé 5 cubetas de pintura. Espérate, pues si yo la he pintado y son 2. Y empieza una serie de desgaste, una serie de diferencias. Y entonces dices, es que establecimos que la pintura yo lo hacía y era a cuenta de renta, sí, pero esta casa porque la he pintado, llevo 2 cubetas. Y resulta de que tú me estás cobrando 5, ¿sí? Entonces, si se van a hacer ese tipo de obligaciones, hay que plasmarlas y detallarlas de manera perfecta. ¿Sí? Oye, es que fíjate que la ventana ya se iba a caer y yo la cambié, pero te la tomo a cuenta de renta, órale pues. Pero me traes una ventana de un precio muchísimo, muy alto al que se tenía considerado y ya se me fueron 2 rentas en la ventana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se hizo? Si bien es cierto, dice, va a ser a cuenta de renta, sí, pero ¿cómo va a ser esa cuenta de renta? Me vas a avisar primero, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Sí, cómprala de esa cantidad o cómprala de otra cantidad. El impermeabilizar el inmueble, ¿sí? La calidad implican varios elementos, la calidad del material, la mano de obra, ¿sí? La dimensión, que es lo que van a impermeabilizar. Dice, oye, tenía un cuarto que tenía una gotera, pero impermeabilizaste todo, pues a lo mejor el dueño dice, pues nada más hubieras impermeabilizado la habitación, porque yo iba a ir a impermeabilizar lo demás. Entonces, todas esas condiciones son obligaciones adicionales. Porque también nos pregunta, ¿es mi obligación darle ese tipo de mantenimiento al inmueble? Pues no, ¿sí? O generalmente ponen, yo te dejé en la casa tales características y tú ya no las estás cumpliendo o sacaste o hiciste modificaciones. También es muy importante, se les hace fácil, no, pues yo para ampliarme porque no cabía, ya tiré una pared. Oye, espérate, esas circunstancias pues hay que establecerlas, hay que preverlas. Entonces, estos elementos, amigos, dentro del arrendamiento inmobiliario, sí es muy importante que ustedes los plasmen. Y sobre todo desde los dos puntos de vista, por decirlo de alguna manera, amigo Radio Escucha, si tú tienes una casa que la quieres rentar, establece bien esos elementos que estamos comentando. Y también, amigo Radio Escucha, si tú estás en la situación de rentar un inmueble, pues también háblalo y decirles, oye, ¿sabes cómo le vamos a hacer con esta circunstancia? ¿Cómo vamos a hacer si pasa esta situación? De ahí que cada persona, si se dedica a rentar estos inmuebles, pues va a decir, mira, lo que tengas del servicio de la casa, me lo haces saber y yo me encargo, yo voy a darle la manutención. Perfecto, ¿sí? Y la obligación en este caso, el arrendatario, pues va a ser cada ejemplo, los primeros 5 de cada día, los primeros 5 días de cada mes, ahí está mi pago de renta de manera puntual. Esa va a ser mi obligación. Oye, ¿sabes qué? Mira, está fallando esta puerta, esta ventana le pasó esto, hay una gotera, le avisan al arrendador y el arrendador va ahí y lo va a resolver, lo va a reparar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, amigos y amigas, la casa sigue siendo del arrendador. Y ahí es donde también surge mucho la pregunta, oye, es que llevo tantos años rentando, ya me hubiera comprado una casa, pues ya te hubieras, pero tú tienes un contrato y es un contrato de arrendamiento. Entonces no confundamos esas figuras jurídicas de un arrendamiento con decir el día de mañana ya te pagué 10, 15 años de renta y entonces ya la casa es mía. No,
perfectamente está determinado ese contrato de arrendamiento que solamente te va a dar el derecho de usar aquel bien por un tiempo determinado. ¿Cuál tiempo es el determinado? El que han establecido en ese contrato. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 2 años que ustedes hayan pactado es lo importante que se debe de plasmar. ¿Sí? Al final del contrato, vamos a suponer, transcurrió el tiempo, se pagaron las rentas y dicen, oye, no se quiere salir el inquilino, no se quiere salir el arrendatario, ¿qué hay que hacer? Bueno, el procedimiento que se utiliza de manera eh, apegada a derecho es demandar la entrega del inmueble, demandar la entrega de la casa, del terreno, del almacén, de la bodega, por la terminación del contrato, más el tiempo que se sigue utilizando, porque dicen, bueno, pues es que te lo renté por 6 meses, pero en lo que me demandaste y en lo que llevamos, que sí te lo entrego, se fueron otros 6 meses, pero no te los voy a pagar. ¿Cómo no? Por eso se tiene que demandar y por eso nosotros recomendamos no dejar pasar más tiempo. ¿Por qué? No te pagaron un mes de renta, pues para qué te esperas 2 meses, 3 meses, 4 meses, tu renta, el monto obviamente va creciendo, va aumentando. Entonces se ve la situación más complicada. Entonces sí es importante que se puedan ejercer las acciones necesarias, que acudan a la asesoría. Y sabes qué, abogado, mira, aquí está el contrato, no se hizo el pago de tal renta, ¿y qué procede? Pues vamos a demandar la entrega de ese inmueble. ¿Por qué? Porque les decía el ejemplo anterior, o las personas que se dedican a estar rentando casas, pues es su actividad económica. Por lo tanto, si no recibe esa renta, pues es como si nosotros trabajáramos y no percibimos un salario. Yo creo que a nadie nos parecería esa situación. Si tú trabajaste, si tú devengaste un salario, pues a tu determinado plazo, 8 o cada semana o cada 15 días, se te va a pagar. Las personas que se dedican a rentar estos inmuebles dicen, bueno, si tú no me pagas renta, pues yo no recibo mi ingreso y de este ingreso vivo. ¿Sí? Entonces, si dejas pasar mucho tiempo, lo único que estás generando es que aumente el monto que no se te ha pagado y que de todos modos tengas que llegar en un momento dado a una demanda para que por medio del juez, se entregue el inmueble. Y dicen, oye, pero el dinero restante, bueno, dentro de la demanda se pide ese pago de las mensualidades hasta la entrega del inmueble. Te va a generar ese mayor tiempo, pues te va a seguir generando rentas. ¿Sí? Pero sí es importante, o, como les digo desde el principio, tener un contrato. ¿Por qué? Porque ese contrato va a ser el elemento, va a ser la prueba para que ustedes puedan en un futuro, si así se considera, presentar la demanda para la terminación de ese contrato, una terminación anticipada por el incumplimiento o en su momento, aún llegado el cumplimiento del plazo establecido en el contrato, pero que no se quiere entregar, pues demandar la entrega de aquel inmueble. Entonces, sí es muy importante, amigas y amigos, que puedan ustedes analizar en los dos elementos, desde los dos puntos de vista. Esto les va a dar seguridad a ambas partes. Tranquilidad para el que va a dar en arrendamiento y tranquilidad para el que va a utilizar esa casa. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos dicen, híjole, pues es que acabo de llegar 2 meses y ya me están diciendo que entregue el, el inmueble, que entregue la casa. Pues de por sí está complicado moverte. ¿Por qué? Porque tienes que conseguir una camioneta, mover cosas y súbelas, cárgalas, súbelas, ingrésalas al domicilio y luego sácalas. Y que de repente a los 2 meses te digan, ¿sabes qué? Ya no te la voy a rentar, necesito que me entregues la casa. Espérate, pues, apenas voy terminando de acomodar todo lo que ingresé en la casa, mira, lo dejé todo amontonado y ya quieres que te lo entregue. Entonces, para ambas partes vamos
a tener esa seguridad, esa tranquilidad de respetar un plazo. ¿Sí? Si las condiciones se permiten para que ese plazo se pueda prorrogar, un nuevo contrato por el mismo plazo o el tiempo que ustedes hayan pactado, pues les va a dar seguridad a ambas partes, que es lo importante. Como les digo en todos los programas, que ustedes se puedan asesorar, puedan tener la mejor opción, la mejor asesoría para que ustedes celebren aquel acto jurídico, que en este caso sería un contrato. Nos preguntan, oye, en la papelería venden los contratos, venden los machotes. Pues como su nombre lo dice, es un formato, es muy genérico. Todas las condiciones particulares, por mencionar el día de hoy algunas que les pusimos como ejemplos, no van a venir en ese formato. ¿Sí? Como dicen coloquialmente, es un traje a la medida. ¿Sí? Es un traje, un contrato de acuerdo al inmueble que ustedes van a dar en arrendamiento, el plazo, el objeto, las referencias, las garantías, ¿sí? La descripción del inmueble que ustedes van a dar en arrendamiento. Entonces, esperemos que este programa de llamado arrendamiento inmobiliario, pues les haya sido de gran utilidad aquí en su programa Habla con mi abogado, y nos vemos la semana próxima a la misma hora. Un saludo para todos ustedes y que tengan muy buena noche.